Antes de sumergirnos en esta increíble historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Y si aún no lo has hecho, por favor, pulsa el botón de suscripción porque lo que se desarrolla a continuación te dejará absolutamente sin palabras. Créeme, no querrás perderte cómo se desarrolla esta historia. La mujer en el centro de esta tormenta era la jueza Diane Crawford, una jueza federal de 52 años que había dedicado toda su carrera a defender la justicia y proteger los derechos constitucionales. Vivía en un barrio exclusivo en los suburbios, el tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos y los niños andaban en bicicleta por calles arboladas. La jueza Crawford se había mudado allí 3 años antes tras su nombramiento en el Tribunal Federal, eligiendo la tranquila comunidad específicamente porque quería paz y privacidad después de largas jornadas en el Palacio de Justicia. Esa noche de martes a finales de septiembre, la jueza Crawford regresaba a casa después de un día particularmente desafiante. Había presidido un complejo caso de derechos civiles, revisado docenas de escritos legales y asistido a una conferencia judicial que se alargó hasta tarde. Lo único que quería era entrar en su casa, servirse una copa de vino y ponerse al día con algunas lecturas antes de acostarse. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al girar hacia su calle poco después de las 8 de la noche, la jueza Crawford notó algo inusual. 2 patrullas policiales estaban estacionadas cerca de la esquina, lo cual era extraño porque este vecindario rara vez veía presencia policial. Pensó que tal vez había habido un allanamiento o algún incidente menor, pero no le dio mucha más importancia. Simplemente quería llegar a casa. La jueza Crawford se metió en su entrada y pulsó el abridor de la puerta del garaje. Los familiares sonidos mecánicos llenaron el aire de la noche mientras la puerta se levantaba lentamente. Había realizado esta misma rutina cientos de veces antes. Entrar en la entrada, esperar a que se abriera el garaje, entrar, cerrar la puerta y entrar en su casa por la puerta interior. Rutina simple, completamente normal. Pero mientras comenzaba a entrar en su garaje, notó un movimiento en su espejo retrovisor. Las 2 patrullas policiales habían cobrado vida de repente, sus faros cortando la creciente oscuridad mientras descendían rápidamente por la calle hacia su casa. Su primer pensamiento fue que tal vez estaban respondiendo a una llamada de emergencia cercana. Continuó hacia su garaje, esperando que pasaran de largo. No pasaron de largo. En cambio, ambos vehículos giraron bruscamente hacia su entrada, bloqueando su salida. La puerta del garaje todavía estaba abierta, y la jueza Crawford se encontró atrapada dentro de su propio garaje con 2 coches de policía posicionados detrás de ella. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear, proyectando sombras espeluznantes en las paredes de su garaje. Fue entonces cuando supo que algo andaba terriblemente mal. El oficial Derek Hansen salió de la primera patrulla. Era un oficial con 15 años de servicio, con una reputación de ser agresivo y rápido para escalar situaciones. Su compañero, el oficial Ryan Mitchell, salió del lado del pasajero. Ambos hombres eran blancos. Ambos parecían agitados y ambos parecían haber tomado ya una decisión sobre lo que estaban tratando antes de haber hablado siquiera con la jueza Crawford. Del segundo crucero salieron el oficial Brad Coleman y su compañero novato, el oficial Steve Walsh. Coleman llevaba 8 años en el cuerpo y había desarrollado lo que sus colegas llamaban eufemísticamente un enfoque proactivo para la policía. Walsh acababa de salir de la academia, ansioso por demostrar su valía y, lamentablemente, a punto de aprender las lecciones equivocadas de los oficiales equivocados. La jueza Crawford permaneció en su coche sin saber lo que estaba sucediendo. A través de su espejo lateral podía ver a los oficiales acercándose a su vehículo. El oficial Hansen caminó directamente hacia la ventana del conductor y golpeó con su linterna.
A pesar de que el garaje estaba bien iluminado y no se necesitaba iluminación adicional, bajó la ventanilla y preguntó con calma cuál era el problema. Hansen exigió inmediatamente ver su identificación. Cuando la jueza Crawford preguntó por qué la estaban deteniendo, la respuesta de Hansen fue a la vez reveladora y legalmente problemática. Dijo que habían recibido informes de actividad sospechosa en el vecindario y que necesitaban verificar quién era y qué estaba haciendo allí. La jueza Crawford, con su amplia formación legal, reconoció de inmediato varios problemas con esta explicación. Primero, estaba claramente entrando en su propio garaje adjunto a su propia casa. Segundo, no se había alegado ninguna actividad criminal específica. Tercero, los oficiales no habían proporcionado ninguna sospecha razonable y articulable que justificara una detención según la Cuarta Enmienda, pero también sabía que desafiar a los oficiales de policía en el fragor del momento podría escalar innecesariamente una situación. Alcanzó su bolso para sacar su licencia de conducir. Movimiento lento y deliberado para evitar cualquier malentendido. Mientras le entregaba a Hansen su identificación, volvió a preguntar, educada pero firmemente, de qué se trataba todo esto. Hansen apenas miró la licencia antes de preguntarle qué estaba haciendo en este vecindario. La pregunta quedó en el aire como una nube tóxica. ¿Qué estaba haciendo en este vecindario? Ella vivía aquí. Esta era su casa, su garaje, su entrada. La implicación era clara e insultante. En la mente de Hansen, una mujer negra no pertenecía a este barrio exclusivo, predominantemente blanco. Independientemente de sus obvios medios para permitirse vivir allí, o del hecho de que claramente estaba entrando en su propia casa, la jueza Crawford sintió un familiar nudo formándose en su estómago. Había experimentado el racismo a lo largo de su carrera. Instancias sutiles y no tan sutiles, donde sus calificaciones eran cuestionadas, su autoridad socavada o su presencia en espacios profesionales tratada como de alguna manera inapropiada. Pero esto se sentía diferente. Esto estaba sucediendo en su propia casa, en su propio garaje, por parte de oficiales que se suponía que debían servir y proteger a todos los ciudadanos por igual. Respondió a la pregunta de Hansen con notable compostura. Le dijo que vivía en esa casa, que ese era su garaje y que simplemente regresaba del trabajo. Hansen parecía escéptico, como si la sola idea de una mujer negra poseyendo propiedades en este vecindario fuera intrínsecamente sospechosa. El oficial Mitchell, el compañero de Hansen, rodeó el coche de la jueza Crawford por el lado del pasajero y miró dentro, usando su linterna para examinar el interior. Le pidió que saliera del vehículo. La jueza Crawford preguntó por qué era necesario, señalando que había proporcionado identificación y explicado que estaba en su propia casa. La respuesta de Hansen reveló la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. Dijo que necesitaban verificar su historia porque había habido allanamientos en el área recientemente y su presencia allí a altas horas de la noche encajaba con el perfil de alguien que podría estar inspeccionando casas para futuros robos. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento. ¿Alguna vez ha experimentado o presenciado algo así? Escriba así en los comentarios si lo ha hecho, porque lo que sucedió a continuación pondría a prueba cada pizca del entrenamiento legal y la restricción personal de la jueza Crawford. El perfil que mencionó Hansen era particularmente ofensivo porque se basaba tan obviamente en nada más que la raza de la jueza Crawford. Estaba bien vestida, conducía un sedán de lujo, entraba en un garaje con abridor electrónico y claramente pertenecía al vecindario. Lo único que la hacía encajar en algún perfil era el color de su piel. La jueza Crawford salió de su coche sabiendo que la cooperación era su mejor estrategia para desescalar la situación, aunque cada fibra de su ser quería afirmar sus derechos y exigir que esos oficiales abandonaran su propiedad de inmediato. Era muy consciente de que,
Como jueza federal, cualquier incidente que involucrara a las fuerzas del orden podría convertirse en un registro público y potencialmente afectar su carrera. El oficial Coleman se unió al grupo, haciendo la situación aún más intimidante. 3 oficiales armados ahora rodeaban a la jueza Crawford en su propio garaje, tratándola como una sospechosa criminal en lugar de una propietaria que acababa de regresar a casa del trabajo. El cuarto oficial, Walsh, permaneció junto a los coches de policía, presumiblemente para pedir refuerzos si era necesario. Hansen le preguntó a la jueza Crawford si tenía armas en el coche. Ella respondió que no. Le preguntó si consentiría una búsqueda de su vehículo. Esta solicitud fue particularmente desconcertante, porque demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos oficiales basándose en ninguna sospecha legítima de actividad criminal. La jueza Crawford declinó educadamente consentir una búsqueda, explicando que no había cometido ningún delito y que no había ninguna base razonable para tal solicitud. La expresión de Hansen se ensombreció. Claramente no estaba acostumbrado a que la gente afirmara sus derechos constitucionales, particularmente las personas negras en situaciones como esta. Mitchell sugirió que deberían llamar a unidades adicionales, alegando que la jueza Crawford estaba siendo poco cooperativa. La ironía era asombrosa. Una jueza federal parada en su propio garaje, acusada de ser poco cooperativa por negarse a renunciar a sus derechos de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables. Lo que sucedió a continuación transformaría esto de un caso de perfil racial a algo mucho más serio, con consecuencias que resonarían en todo el departamento de policía y, en última instancia, costarían sus carreras a varios oficiales. Pero los oficiales no tenían idea de con quién estaban tratando. Y la jueza Crawford estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. La tensión en ese garaje alcanzaba un punto de quiebre y ninguno de los lados cedía. Lo que estos oficiales no se daban cuenta era que acababan de cometer el peor error de sus vidas profesionales, atacando a alguien que no solo entendía la ley mejor que ellos, sino que tenía el poder y el conocimiento para asegurar que se hiciera justicia. Que se hiciera justicia. La jueza Crawford tomó una decisión que resultaría ser absolutamente brillante. Sacó su teléfono celular y comenzó a grabar. No lo ocultó ni intentó ser sigilosa. Sostuvo el teléfono en alto claramente, asegurándose de que la cámara capturara a los 4 oficiales y toda la interacción. En el momento en que sacó la cámara, todo cambió. El oficial Hansen exigió de inmediato que dejara de grabar. La jueza Crawford explicó con calma que tenía todo el derecho legal de grabar a los oficiales de policía desempeñando sus funciones en un espacio público. Hansen se acercó. Su voz se elevó mientras le ordenaba que guardara el teléfono. Ella no cumplió. Siguió grabando, su voz firme y profesional, mientras narraba lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando los oficiales cometieron su segundo error catastrófico. En lugar de reconocer que se habían excedido y retroceder de la situación, redoblaron la apuesta. Coleman se movió para bloquear el ángulo de la cámara, mientras Mitchell se posicionaba cerca del coche de la jueza Crawford, como si se preparara para registrarlo de todos modos. La jueza Crawford habló directamente a la cámara, declarando claramente la fecha, hora y lugar. Se identificó solo como una propietaria que estaba siendo detenida sin causa en su propio garaje. Describió las acciones de cada oficial y sus números de placa, que eran claramente visibles en sus uniformes. Su formación legal era evidente en la metodología con la que documentaba todo. Hansen se agitó cada vez más por su comportamiento tranquilo y profesional. Parecía esperar miedo o sumisión, pero en cambio se enfrentó a alguien que entendía sus derechos mejor de lo que él entendía su propia autoridad. Amenazó con arrestarla por obstrucción a la justicia,
La jueza Crawford le pidió que especificara exactamente qué justicia estaba obstruyendo al estar parada en su propio garaje ejerciendo sus derechos constitucionales. La pregunta quedó en el aire porque Hansen no tenía una buena respuesta. No se estaba obstruyendo ninguna investigación, no se estaba impidiendo ningún delito, no se estaba sirviendo a ningún propósito legítimo de aplicación de la ley. Simplemente estaban acosando a una mujer negra por tener la audacia de existir en un barrio exclusivo. El oficial Walsh, el novato, parecía cada vez más incómodo a medida que la situación escalaba. Testimonios posteriores revelarían que había intentado sugerir que deberían irse, pero los oficiales mayores lo ignoraron. Se suponía que esta sería una experiencia de aprendizaje para el nuevo oficial, pero estaba aprendiendo todas las lecciones equivocadas sobre la policía. Mitchell cometió el tercer error devastador de la noche. Extendió la mano hacia el teléfono de la jueza Crawford, intentando arrebatárselo de las manos. Ella declaró claramente que estaba intentando destruir pruebas y que no consentía que la tocaran o que se apoderaran de su propiedad. Todo el intercambio fue capturado en video, cuando la mano de Mitchell hizo contacto tanto con el teléfono como con el brazo de la jueza Crawford. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el punto focal de múltiples investigaciones y demandas. Hansen anunció que la jueza Crawford estaba bajo arresto por resistencia al arresto. La lógica circular era asombrosa. Estaba siendo arrestada por resistir un arresto que no tenía base legal en primer lugar. Era como algo sacado de una novela distópica, excepto que estaba sucediendo en la vida real en un garaje estadounidense. Mientras Hansen se movía para esposar a la jueza Crawford, ella hizo un último intento por resolver la situación pacíficamente. Les dijo a los oficiales que era jueza federal, pensando que esta revelación podría aportar algo de cordura a los procedimientos. Se equivocó. Hansen la acusó de mentir y de hacerse pasar por funcionaria federal, añadiendo otro cargo a su creciente lista de falsas acusaciones. La jueza Crawford fue esposada en su propio garaje mientras su teléfono celular continuaba grabando desde donde había caído cuando Mitchell lo agarró. El video capturó cómo la llevaban junto a su propio coche a través de su propio garaje y la colocaban en la parte trasera de una patrulla. La absurdidad de la situación era impresionante, pero los oficiales no habían terminado. Coleman decidió que necesitaban registrar la casa de la jueza Crawford en busca de pruebas de los allanamientos que afirmaban estar investigando. Esta decisión resultaría ser su último y más costoso error. Sin orden judicial, sin consentimiento y sin circunstancias apremiantes, comenzaron a intentar entrar en la casa de la jueza Crawford. El sistema de alarma de la casa se activó cuando intentaron abrir la puerta interior desde el garaje. El penetrante sonido resonó por el vecindario, despertando a los residentes y atrayendo la atención hacia lo que estaba sucediendo. Varios vecinos salieron para ver qué estaba causando el alboroto. Algunos comenzaron a grabar con sus propios teléfonos. Una vecina, una anciana blanca llamada la señora Patterson, que había vivido en la calle durante 30 años, se acercó a la escena. Conocía bien a la jueza Crawford y no tenía más que respeto por ella. Cuando vio a la jueza Crawford esposada en el coche de policía, inmediatamente comenzó a preguntar a los oficiales qué estaba sucediendo. Hansen le dijo a la señora Patterson que se metiera en sus propios asuntos y regresó a su casa. Cuando ella persistió en hacer preguntas, él amenazó con arrestarla por interferir en una investigación policial. Esta amenaza contra una miembro prominente de la comunidad, que claramente solo estaba preocupada por su vecina, se convertiría más tarde en otra pieza de evidencia en el patrón de mala conducta. La señora Patterson no se dejaba intimidar fácilmente. Había sido abogada de derechos civiles antes de jubilarse y sabía exactamente lo que estaba presenciando. Comenzó a documentar todo,
tomando fotos de los números de placa de los oficiales y las matrículas. También llamó al 911 para informar lo que parecía ser acoso policial a su vecina. La llamada al 911 creó una situación interesante. El despachador tuvo que averiguar cómo responder a un informe de mala conducta policial que supuestamente estaban cometiendo oficiales que ya estaban en escena. Finalmente se contactó a un supervisor y se le ordenó que respondiera inmediatamente a la dirección de la jueza Crawford. Mientras tanto, los oficiales continuaron su registro ilegal de la propiedad de la jueza Crawford. No encontraron nada sospechoso, porque no había nada sospechoso que encontrar. La casa de la jueza Crawford estaba impecablemente mantenida, llena de libros de derecho, premios judiciales y evidencia de una distinguida carrera en el servicio público. Pero para entonces, los oficiales estaban demasiado invertidos en su narrativa para admitir que habían cometido un error. La sargento Lisa Rodríguez llegó como oficial supervisora e inmediatamente reconoció que algo andaba muy mal. Encontró a la jueza Crawford todavía esposada en el coche de policía y a 4 oficiales que no pudieron dar una explicación coherente de por qué habían arrestado a una propietaria en su propio garaje. Cuando Rodríguez revisó la identificación de la jueza Crawford y se dio cuenta de que en realidad era una jueza federal, su rostro se puso pálido. Rodríguez ordenó inmediatamente que desposaran y liberaran a la jueza Crawford. Luego tuvo una acalorada discusión con Hansen y los otros oficiales, lejos de los dispositivos de grabación. Lo que ella les dijo en esa conversación privada nunca se documentó oficialmente, pero los testigos informaron haber escuchado voces altas y lo que sonaba como una supervisora impartiendo una severa reprimenda. La jueza Crawford finalmente estaba libre, pero el daño estaba hecho. Había sido esposada y arrestada en su propia casa sin motivo. Su propiedad había sido registrada ilegalmente. Había sido tratada como una criminal por oficiales que se suponía que debían protegerla y servirla, y todo había sido capturado en múltiples grabaciones de video que pronto lo cambiarían todo. El resultado inmediato fue casi tan revelador como el incidente en sí. Hansen intentó escribir un informe policial que justificara sus acciones, alegando que la jueza Crawford había estado actuando de manera sospechosa y se había resistido a su investigación. Su informe no mencionaba el hecho de que ella estaba en su propio garaje o que se había identificado inmediatamente como la propietaria. Mitchell y Coleman apoyaron la versión de los hechos de Hansen en sus informes, creando lo que parecía un intento coordinado de encubrir su mala conducta. Solo Walsh, el oficial novato, expresó reservas sobre la narrativa que se estaba construyendo. Su relato honesto resultaría crucial más tarde para desentrañar las mentiras que sus colegas habían contado. La jueza Crawford pasó esa noche documentando todo lo que había sucedido. Revisó las grabaciones de video, escribió una línea de tiempo detallada de los eventos y comenzó a investigar las opciones legales disponibles para ella. Como jueza federal, había visto innumerables casos de mala conducta policial, pero experimentarlo de primera mano le dio una nueva perspectiva sobre el trauma y la humillación que soportaban las víctimas. A la mañana siguiente, la jueza Crawford hizo varias llamadas telefónicas que pondrían en marcha una serie de eventos que ninguno de los oficiales involucrados podría haber imaginado. Se puso en contacto con la División de Derechos Civiles del FBI, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos local y la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía. También se puso en contacto con varias organizaciones de derechos civiles y periodistas que se especializaban en cubrir la mala conducta policial. Pregunta rápida para todos los que miran. ¿Creen que los oficiales se dieron cuenta de cuántos problemas tenían en este punto? Escriban sus pensamientos en los comentarios. La historia estalló 2 días después, cuando una estación de noticias local obtuvo copias de las grabaciones de video.
El metraje era condenatorio. Mostraba a 4 oficiales de policía blancos acosando a una mujer negra en su propio garaje, arrestándola sin causa e intentando registrar su casa sin orden judicial. Las circunstancias que rodearon el incidente eran deplorables, pero las ramificaciones legales eran aún más graves. Inicialmente, la agencia policial intentó justificar las acciones del oficial, emitiendo un comunicado donde aseveraban que estaban respondiendo a avisos de actividad sospechosa y que habían actuado conforme a los protocolos establecidos. Sin embargo, esta versión se desmoronó en cuestión de horas, al presentarse múltiples testigos dispuestos a contradecir la narrativa oficial de los sucesos. La señora Patterson, vecina que había presenciado todo, concedió una entrevista televisiva que mermó significativamente la credibilidad de la policía. Explicó que no había habido robos recientes en el vecindario ni denuncias sobre actividades inusuales. Además, reveló haber visto a los oficiales estacionados en sus patrullas por más de una hora antes de decidir interpelar a la jueza Crawford, sugiriendo que la intervención fue premeditada y no una respuesta a una emergencia. El hecho de que la jueza Crawford fuera una magistrada federal añadió otra capa de complejidad al asunto. Expertos legales comenzaron a analizar el suceso en televisión, detallando cómo cada acción de los oficiales había infringido derechos constitucionales claramente definidos. La circunstancia de haber detenido a una jueza federal en funciones hacía que la mala conducta fuera aún más escandalosa y garantizaba que el caso acapararía la atención a nivel nacional. Al finalizar la semana, la historia se había viralizado en las redes sociales. El hashtag Justicia para la jueza Crawford se convirtió en tendencia, mientras la gente compartía el video y expresaba su indignación. Organizaciones de derechos civiles exigieron medidas inmediatas contra los oficiales implicados. Juristas publicaron artículos de opinión sobre las implicaciones más amplias de que agentes policiales acosaran a miembros del Poder Judicial. Los oficiales involucrados jamás imaginaron que su decisión de perfilar y acosar a la jueza Crawford terminaría por exponer un patrón de mala conducta oculto durante años. Asuntos Internos inició una investigación no solo del incidente en sí, sino de todo el historial de interacciones de los oficiales con ciudadanos pertenecientes a minorías. Lo que descubrieron estremeció incluso a los investigadores más experimentados y trajo consigo consecuencias que resonarían en toda la corporación. El expediente personal de Hansen reveló un patrón perturbador que, de alguna manera, había pasado desapercibido o sido ignorado por sus superiores. A lo largo de los años había recibido numerosas quejas, casi todas de ciudadanos negros e hispanos, quienes alegaban haber sido detenidos, registrados o retenidos sin motivo. Las quejas habían sido desestimadas rutinariamente o habían resultado en sanciones mínimas, permitiendo a Hansen continuar con su patrón de comportamiento impunemente. Una queja en particular destacaba entre las docenas en el archivo de Hansen. 3 años antes, un abogado negro llamado David Washington había presentado un informe detallado alegando que Hansen lo había detenido sin razón aparente mientras conducía por el mismo vecindario exclusivo donde residía la jueza Crawford. Washington afirmó que Hansen había registrado su vehículo, cuestionado su derecho a estar en la zona y hecho varios comentarios de tinte racial durante el encuentro. La queja había sido investigada por el supervisor directo de Hansen en ese momento, el teniente Mark Stevens, quien concluyó que las alegaciones de Washington carecían de fundamento. Stevens había aceptado la explicación de Hansen de que detuvo al abogado por una infracción de tráfico menor y que Washington se había mostrado poco cooperativo y hostil. No se tomó ninguna medida disciplinaria y Hansen solo recibió una amonestación verbal. Pero ahora, con el incidente de la jueza Crawford bajo investigación federal,
La queja de Washington estaba siendo reexaminada con nuevas perspectivas. Los investigadores descubrieron que Stevens jamás había entrevistado a los testigos proporcionados por Washington. Nunca solicitó las grabaciones de la cámara del patrullero de Hansen. Ni siquiera había visitado el lugar donde supuestamente ocurrió la detención para verificar la versión de los hechos de Hansen. El patrón se volvió más claro a medida que los investigadores profundizaban. El expediente de Mitchell contenía señales de alerta similares. Había sido objeto de 6 quejas formales en 8 años de servicio, todas involucrando alegaciones de fuerza excesiva o trato discriminatorio. Al igual que Hansen, había logrado evitar consecuencias graves porque sus superiores consistentemente le habían dado el beneficio de la duda cuando su palabra se enfrentaba a la de los denunciantes de minorías. El historial de Coleman era quizás el más alarmante de todos. A pesar de tener solo 8 años en el cuerpo, había acumulado más quejas que oficiales con el doble de su experiencia. Varias involucraban alegaciones de que había utilizado insultos raciales durante arrestos o detenciones de tráfico. Un incidente particularmente grave involucraba a un adolescente negro que afirmaba que Coleman había plantado evidencia durante un registro por drogas. La madre del adolescente había intentado resolver el asunto a través de los canales oficiales, pero sus quejas habían sido desestimadas cuando Coleman y su compañero presentaron testimonios contradictorios. Nadie se había molestado en verificar si Coleman tenía un patrón de tal comportamiento, porque las quejas se manejaban de forma individual sin que nadie buscara tendencias más amplias. Los investigadores de asuntos internos también descubrieron algo que resultaría ser una prueba explosiva en el caso federal contra los oficiales. El sistema informático del Departamento de Policía registraba automáticamente cada vez que los oficiales consultaban matrículas o verificaban identificaciones a través de sus terminales móviles. Una revisión de los registros de actividad de Hansen reveló un patrón de comportamiento impactante. Durante los últimos 2 años, Hansen había consultado matrículas de vehículos estacionados en vecindarios exclusivos a un ritmo muy superior a cualquier propósito legítimo de aplicación de la ley. La gran mayoría de estas consultas ocurrían durante las horas nocturnas, cuando los residentes probablemente regresaban a casa del trabajo. Lo más revelador era que los vehículos que seleccionaba pertenecían desproporcionadamente a propietarios negros e hispanos. Estos datos demostraban que la selección de la jueza Crawford por parte de Hansen no era un incidente aislado ni un caso de juicio erróneo en el fragor del momento. Era parte de un patrón sistemático de perfilamiento racial que había estado llevando a cabo durante años. Básicamente, estaba cazando oportunidades para acosar a residentes minoritarios en vecindarios acomodados. La revelación causó conmoción en la cúpula del Departamento de Policía. El jefe Robert Barnes, un veterano de 25 años que se enorgullecía de dirigir una organización profesional, se encontró enfrentando el peor escándalo de su carrera. Los datos mostraban que su departamento no solo no había detectado este patrón de mala conducta, sino que lo había encubierto activamente mediante investigaciones inadecuadas y acciones disciplinarias superficiales. Barnes convocó una reunión de emergencia con su personal de mando para discutir la crisis. Según fuentes que asistieron a la reunión, el jefe estaba furioso de que una mala conducta tan extendida hubiera florecido bajo su supervisión. Ordenó una revisión completa de todas las quejas presentadas contra Hansen, Mitchell y Coleman durante los últimos 5 años. La revisión descubrió 43 quejas separadas contra los 3 oficiales combinados. Cuando los investigadores contactaron a los denunciantes, descubrieron que muchos habían renunciado al proceso oficial después de que sus informes iniciales fueran desestimados o investigados de manera insuficiente.
Varios afirmaron tener pruebas para respaldar sus reclamaciones, pero nunca se les había pedido que las presentaran. María González, una enfermera que vivía a 2 cuadras de la jueza Crawford, había presentado una queja contra Coleman 18 meses antes. Alegó que la había detenido mientras corría por su propio vecindario, exigido ver su identificación y cuestionado si tenía permiso para estar en el área. Cuando explicó que vivía cerca, Coleman supuestamente le dijo que gente como ella debía quedarse donde pertenecía. La queja de González había sido desestimada después de que Coleman afirmara que la había detenido porque coincidía con la descripción de un sospechoso en un robo cercano. Pero cuando los investigadores revisaron los informes del incidente de ese periodo, no encontraron registro de ningún robo en el área. Aparentemente, Coleman había fabricado toda la justificación para la detención. La investigación federal avanzó rápidamente una vez que el FBI se involucró. La agente especial Rebecca Morrison, especialista en violaciones de derechos civiles por parte de agentes del orden, fue asignada para liderar el caso. Morrison había procesado docenas de casos similares en todo el país e inmediatamente reconoció la gravedad de lo sucedido a la jueza Crawford. El equipo de Morrison comenzó realizando una revisión exhaustiva de toda la evidencia disponible. Analizaron las grabaciones de video cuadro por cuadro, entrevistaron a todos los testigos y solicitaron todos los registros policiales relevantes. También comenzaron a contactar a otras víctimas potenciales que podrían haber sido blanco de los mismos oficiales. La estrategia legal fue clara desde el principio. Morrison tenía la intención de demostrar que los oficiales habían violado los derechos civiles de la jueza Crawford bajo la ley federal, específicamente el título 18, sección 242 del Código de los Estados Unidos, que tipifica como delito que cualquier persona que actúe bajo el amparo de la ley prive intencionalmente a una persona de derechos protegidos por la Constitución. Los cargos contra Hansen, Mitchell y Coleman serían graves. Cada oficial enfrentaba posibles condenas federales por delitos graves que podrían resultar en penas de prisión significativas. Hansen, como oficial principal que había iniciado la detención y realizado el arresto, enfrentaba la mayor exposición. Sus acciones podrían resultar en una sentencia federal de 10 años si los fiscales podían demostrar que su conducta fue intencional y que pretendía violar los derechos de la jueza Crawford. Pero la investigación federal era solo una parte de la tormenta legal que se cernía sobre los oficiales. La jueza Crawford también había presentado una demanda civil contra los oficiales individualmente y contra el Departamento de Policía en su conjunto. Su equipo legal, liderado por el destacado abogado de derechos civiles Jonathan Pierce, estaba preparando un caso que podría resultar en millones de dólares en daños. Pierce había manejado numerosos casos de mala conducta policial de alto perfil y sabía exactamente cómo construir un argumento convincente tanto para daños compensatorios como punitivos. La condición de jueza federal de la jueza Crawford la convertiría en una demandante particularmente simpática, y la evidencia en video era tan clara que defender las acciones de los oficiales sería virtualmente imposible. El caso civil se centraría en varias teorías legales clave. Primero, que los oficiales habían violado los derechos de la cuarta enmienda de la jueza Crawford al detenerla, retenerla y arrestarla sin sospecha razonable ni causa probable. Segundo, que habían violado sus derechos de la 14ª enmienda al targeted basándose en su raza. Tercero, que el Departamento de Policía no había capacitado y supervisado adecuadamente a sus oficiales, creando un entorno donde tal mala conducta podría prosperar. El equipo de Pierce también planeaba presentar evidencia del patrón de mala conducta de los 3 oficiales, demostrando que la experiencia de la jueza Crawford era parte de una práctica más amplia de perfilamiento racial.
El proceso de descubrimiento les permitiría examinar años de registros policiales, archivos de quejas y materiales de capacitación para construir su caso. El sindicato policial inicialmente intentó defender a los oficiales, alegando que habían seguido los procedimientos estándar y habían tomado decisiones razonables basadas en la información disponible en ese momento. El representante del sindicato, Tom Bradley, dio una conferencia de prensa donde argumentó que los oficiales estaban siendo injustamente vilipendiados por hacer su trabajo en una situación difícil. La defensa de Bradley se desmoronó casi de inmediato cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas específicas sobre la evidencia. Cuando se le pidió que explicara por qué los oficiales habían intentado registrar la casa de la jueza Crawford sin una orden judicial, Bradley no tuvo una respuesta coherente. Presionado sobre la falta de verificación de identidad de la jueza Crawford por parte de los oficiales antes de arrestarla, solo pudo ofrecer declaraciones vagas sobre la seguridad del oficial y la necesidad de tomar decisiones en fracciones de segundo. La conferencia de prensa se convirtió en un desastre de relaciones públicas para el sindicato cuando Bradley sugirió que la jueza Crawford debería haber sido más cooperativa con la investigación del oficial. Varios reporteros señalaron que ella había sido cooperativa, había proporcionado identificación, había explicado que vivía en la casa y solo había afirmado sus derechos constitucionales cuando los oficiales comenzaron a hacer demandas irrazonables. La opinión pública se volvió decisivamente en contra de los oficiales a medida que emergieron más detalles. Las juntas editoriales de los principales periódicos pidieron su enjuiciamiento y despido. Líderes de derechos civiles organizaron protestas exigiendo justicia para la jueza Crawford y reformas sistémicas para prevenir incidentes similares. Incluso algunos oficiales de policía comenzaron a hablar anónimamente, diciendo que la conducta en el garaje de la jueza Crawford no representaba los valores de una aplicación profesional de la ley. La presión política se intensificó cuando varios miembros del Congreso emitieron declaraciones condenando las acciones de los oficiales. La senadora Elizabeth Warren calificó el incidente de ejemplo vergonzoso del perfilamiento racial que continuaba plagando la aplicación de la ley estadounidense. El representante Jackie Jeff exigió una investigación federal sobre el manejo por parte del Departamento de Policía de quejas anteriores contra los mismos oficiales. Los líderes políticos locales también comenzaron a distanciarse del manejo de la situación por parte del Departamento de Policía. El alcalde, quien inicialmente había expresado confianza en el liderazgo del jefe Barnes, comenzó a pedir rendición de cuentas y transparencia en la investigación. Varios miembros del Consejo Municipal exigieron audiencias públicas sobre la supervisión y reforma policial. Los propios oficiales parecieron darse cuenta de que sus carreras habían terminado y que su riesgo legal era grave. Hansen contrató a un destacado abogado penalista, lo que indicaba que esperaba enfrentar cargos federales. Mitchell y Coleman siguieron su ejemplo, contratando abogados separados para que los representaran en ambos procedimientos, el penal y el civil. Walsh, el oficial novato que había presenciado todo, tomó una decisión que resultaría crucial para ambas investigaciones. Contra el consejo del sindicato policial, accedió a cooperar con los investigadores federales y proporcionar testimonio veraz sobre lo que había observado esa noche en el garaje de la jueza Crawford. La cooperación de Walsh fue significativa porque no tenía un historial personal de mala conducta ni un motivo aparente para mentir sobre sus colegas de mayor rango. Su relato corroboró la versión de los hechos de la jueza Crawford y contradijo los informes falsos que Hansen, Mitchell y Coleman habían presentado después del incidente. Según la declaración de Walsh a los investigadores federales, Hansen había apuntado específicamente al vehículo de la jueza Crawford cuando la vio conducir por el vecindario.
Walsh dijo que Hansen había comentado sobre revisar a la mujer negra en el coche caro, lo que sugería que la detención era racialmente motivada desde el principio. Walsh también testificó que Coleman había sugerido que debían registrar la casa de la jueza Crawford para ver qué podían encontrar, a pesar de que ella ya había proporcionado identificación que demostraba que vivía allí. Este testimonio sería crucial para demostrar que los oficiales habían actuado con indiferencia deliberada hacia los derechos constitucionales de la jueza Crawford. La voluntad del oficial novato de decir la verdad tuvo un costo personal. Fue repudiado por muchos de sus colegas, quienes consideraron su cooperación como una traición. Varios oficiales superiores dejaron de hablarle y comenzó a recibir mensajes anónimos amenazantes. Pero Walsh entendía que su integridad valía más que la aprobación de colegas corruptos. Los juicios tuvieron lugar 18 meses después de esa noche de martes, cuando la jueza Crawford simplemente quería regresar a casa del trabajo. Hansen recibió la sentencia más severa, 10 años en una prisión federal por privación intencional de derechos civiles bajo el amparo de la ley. Mitchell recibió 8 años, Coleman recibió 7, y a los 3 se les prohibió para siempre trabajar en aplicación de la ley. El Departamento de Policía pagó a la jueza Crawford un acuerdo de $12 millones y aceptó reformas exhaustivas bajo supervisión federal. El jefe Barnes renunció en desgracia y toda la estructura de mando fue reformada. La jueza Crawford regresó al banquillo más fuerte que nunca, utilizando su experiencia para defender casos de derechos civiles y medidas de rendición de cuentas policiales que protegerían a innumerables personas de experimentar lo que ella soportó en su propio garaje. A veces la justicia tarda, pero cuando finalmente llega con todo el peso de la ley detrás. Pensarías que no podría ser peor que esto. Pero el caso de la derecha demuestra que sí puede serlo, y lo que se desarrolla allí es aún más increíble.